Para adentrarnos en la historia de Irad, de quien no se escribió mucho en la Biblia, necesitamos aprovechar lo poco que sí se escribió y de ahí partir. Cuenta la historia que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec. Hemos ya considerado algunos aspectos de la vida de su padre Enoc en estudios anteriores, de su abuelo Caín y de sus bisabuelos Adán y Eva, y en general los orígenes tanto espiritual como universal de su linaje y sus elecciones egoístas iniciales, y ya empezamos a ver algunas de las consecuencias generacionales de ellas. De Irad al menos se escribió su nombre, y eso no es poca cosa para los hebreos, ya que tiene que ver con el carácter y la interioridad y la comisión de una vida. Seguramente algo podemos sacar de allí. El nombre de Irad se compone de dos vocablos. Irad viene de Ir. Esta raíz significa ciudad o pueblo en hebreo. Indica un lugar habitado y organizado. Irad viene también de Rad. Esta raíz puede derivar de Radad, que significa subyugar o dominar, y también podría relacionarse con Yarad, que significa descender o bajar. Este proceso de dominación o subyugación que empezó a darse en las primeras ciudades hechas en honor del engrandecimiento de su fundador, en realidad resultó en un descenso de la calidad humana. En conclusión, el nombre de Irad, con sus raíces en ciudad, dominio, descenso, encapsula una narrativa rica y multifacética. Estos matices sugieren que Irad y sus descendientes están inmersos en un crisol de civilización y poder, pero también enfrentan desafíos y posibles decadencias. Esta historia intricada y enigmática ciertamente añade una capa fascinante a la narrativa de la posteridad de Caín, un relato que invita a ser explorado y entendido en su totalidad. Aunque no tan luminosa, pero sí llena de significado. Para adentrarnos en este personaje un poco, de quien casi nunca se habla, pero que si aparece en la Biblia por algo ha de ser. La historia a la que nos referimos es la de una pequeña letra que sin que se sepa cómo, se esfumó del alfabeto hebreo. Curiosamente, esta letra tiene que ver con la oscuridad, con la esclavitud, con las tinieblas. ¿Tendrá esto algo que ver con su enigmática desaparición? Tendremos que remontarnos al hebreo arcaico, que utilizaba pictogramas para cada letra, los cuales son, por cierto, así como los nombres y los números, muy significativos. Pero esta pequeña historia la pueden ustedes encontrar en la serie de 4 videos denominada La letra que se esfumó, y cuyos títulos específicos son los siguientes: El ojo maligno, El ojo sencillo, El mal de ojo, Si lo que tomas por luz son tinieblas. Pero, ¿qué tiene que ver la historia de esta letra con nuestro tema acerca de la vida de Irad, nieto de Caín? Pues mucho en realidad, ya que la primera parte de su nombre, Ir, que significa ciudad o pueblo, pero en hebreo antiguo significaba potrillo o asno, mientras que con la letra Ga significa ciudad, con sus respectivas connotaciones de oscuridad que portaba desde entonces, empezando con la ciudad de Enoc, su padre, que fue símbolo de la jactancia y esclavitud del hombre a la construcción de un hombre, el propio, y a la consecución de una obra, la de sus propias manos. Cargaba también la pesada herencia fratricida y posesiva de su abuelo Caín, la falla fundamental y estructural de sus bisabuelos Adán y Eva. Lo que no se ve ni oye muy claro en su vida es que le diera importancia al linaje espiritual prometido y puesto al alcance de todos el nacimiento de la mujer, que heriría la cabeza de la descendencia de la serpiente. Es como si tal encargo no fuera de su incumbencia. No tenemos más datos bíblicos ni históricos a nuestro alcance que nos ayuden a descifrar su enigma, pero así como los hallazgos físicos ayudan a los arqueólogos, antropólogos e historiadores a reconstruir lo acontecido, quizás algunos vestigios lingüísticos nos arrojen un poco de luz en cuanto a la importancia que tiene este personaje al haber quedado incluido en el relato bíblico, por muy escasa que sea su mención. Por alguna razón se encuentran allí su nombre y su genealogía. Dice el diccionario Strong's que el nombre de Irad viene de Arad, que significa secuestrarse a sí mismo, y esto es impensado, algo impensado, terrible, devastador, de tal manera
que ni siquiera se nos ocurre que alguien pudiera hacerlo en la realidad. Pero ¿acaso no es lo que está ocurriendo en tanta gente el día de hoy? ¿Cuántas identidades están encerradas en el calabozo del ego, en la mazmorra del embuste fundamental sobre quién se es, habiendo reducido a millones de seres humanos a leerse por lo que hacen, tienen o leen en las tendenciosas corrientes actuales? El secuestro de la propia identidad es mucho más grave que el suicidio, porque el primero aniquila la llama de la esperanza, mientras que el segundo el cuerpo solamente. Más que el sicario que se contrata por un pago para acabar con otros, este sujeto se ha vendido para acabar consigo mismo, y no con su vida natural, sino espiritual. Esto es no solo temporal, sino eterna. Lo que hacemos ha cobrado tanta importancia a nuestra vista que lo hemos cambiado por lo que somos, lo que tenemos, resultado de lo que hacemos y la forma como lo tomamos también lo hemos desproporcionado al grado que ha tomado el lugar de nuestra identidad. Podremos decir que convertirnos en capataces, verdugos y esclavizadores de nuestra propia identidad es una de las más demenciales y estúpidas actividades, y que un gran porcentaje de la humanidad lo practica y otro tanto ni siquiera le interesa saber que lo está haciendo, menos cómo rescatar al cautivo de la torre del palacete en el que lo encerramos. Esto convierte en un eterno fugitivo a nuestro personaje, que es el siguiente matiz de significado que porta su nombre, Irad. No nos extrañe que tome este giro nuestra conversación, pues esta precisamente era la marca en la frente de su abuelo Caín. La eterna errancia, no solo en el sentido de huir, sino en el de equivocarse, que es todavía peor. El eterno vagar sin objetivo, el hacer sin sentido, el tener sin medida, adquirir sin disfrute ni fondo, avanzar sin rumbo, poseer, aún más allá de ser poseído por el poseer mismo y perderse, desear hasta desorbitarse como cometa sin rumbo que nunca llega a alguna parte ni deja de causar peligro y daño cada aspecto de su trayectoria. Aún querer morir constantemente pero sin encontrar quien le haga el favor. Frustrarse, enconarse, lamentarse y odiar sin fin. Este horrible peso de significado está enhebrado en la raíz del nombre de Irad. Pero hay otros matices que no hemos tocado aún. Según Jeffa Benner, Irad significa asno salvaje, y esto le da un giro a la conversación a otro aspecto muy importante que puede estar velado en el sencillo nombre de Irad. Bíblicamente hablando, el asno tiene la capacidad de entender el camino de Dios más que un profeta, cuando este último ha perdido el rumbo y propósito de su existencia y ha vendido su alto llamado por estatus, prominencia y bienes en este mundo, como fue el caso de Balaam. Es un burrito también el que lleva a Isaac al sacrificio de su vida en el monte Moria. Es otro asno el que transporta a la familia de Moisés. Es el asno un animal manso, de carga, de trabajo, de paz, útil para transportar al Rey del Universo en forma velada, cuando hubo de entrar humildemente a la ciudad que originalmente era para la paz, Jerusalén, pero que decidió convertirse en cementerio de profetas, escenario de lapidación de misioneros, testigo de innumerables fratricidios, culminación de la violencia y abuso contra inocentes a través de los siglos. Se dirigió Jesús también al templo a rescatarlo de los ladrones que le habían robado su intención original de ser casa de oración para todas las otras naciones, y se había apoderado de sus atrios para convertirlo todo en una cueva de ladrones. Mateo 23:37. Hemos examinado 4 casos donde el asno ha cumplido su misión, reprendiendo al profeta, transportando al hijo que iba a ser sacrificado, trasladando a la familia de Moisés y finalmente llevando al humilde Rey de Reyes en su gloriosa entrada a la ciudad y al templo contaminados por haber cambiado su razón de ser. Pero hay otros casos donde se ha abusado de los asnos agobiándolos con la excesiva carga, y este exceso entra también como posibilidad en la multiplicidad de significados contenidos en Irad, asno salvaje. El hombre debe trabajar no como una bestia de carga que se adormece bajo su peso y que después de reponer insuficientemente su agotada fuerza es despertado de nuevo para llevar el mismo peso. Debe trabajar sin el aguijón del miedo, con gusto y con alegría, conservando tiempo libre para levantar su espíritu y su mirada hacia el cielo, para cuya contemplación fue hecho.
Fichte. Decía Octavio Paz que el mexicano frecuentemente considera el trabajo como una maldición y al trabajador como una víctima. Para los mexicanos el trabajo no es una virtud sino un castigo. El pueblo siente que el trabajo lo degrada, lo convierte en un animal. Dice en El laberinto: el trabajo en México no es una actividad creadora, es una forma de castigo y penitencia. Pero no podemos quedarnos estancados en esta forma de ver la realidad cuando ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, ¿no creen ustedes? Ahora el aspecto del salvajismo del asno, que va incluido en el nombre de Irad. Así como hemos tenido que depurar el concepto de asno recurriendo a la Biblia de muchas connotaciones negativas con la que la actualidad lo asocia, confundiendo su mansedumbre con mensedumbre y utilizándolo en la mala pedagogía para ponerle orejas de burro al niño de lento aprendizaje. Es un animalito sumamente útil al ser humano, obediente, fuerte, humilde, etc., pues su estado de salvajismo es también muy interesante y tiene mucho que aportarnos en este contexto. Dios mismo, reprendiendo a Job, le hace reflexionar sobre los secretos que esconde la libertad del asno montés, cuando le dice: ¿quién desató al asno montés y lo libró de sus ataduras, al cual di el desierto por casa y las tierras saladas por morada? Se burla del bullicio de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Job 39, 5 al 8. Isaacar es un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y se sometió al trabajo forzado. Parece que perdió su libertad y fortaleza de asno salvaje por oscilar entre el excesivo descanso y el obsesivo trabajo. Génesis 49, 14 y 15. Retomando el asunto del salvajismo del asno, creo que el mejor expositor que he leído al respecto es un autor llamado John Eldredge, con su libro Salvaje de Corazón, que aborda el asunto de la masculinidad en el proceso de extinción en nuestros días de una forma magistral. Enseguida les incluyo un resumen. Salvaje de Corazón es un libro en el que John Eldredge explora lo que significa ser un hombre auténtico. Según el diseño de Dios, Eldredge argumenta que muchos hombres han perdido su verdadero propósito y naturaleza debido a las expectativas de la sociedad moderna y la falta de una figura paterna adecuada. Eldredge sostiene que en el corazón de cada hombre hay tres deseos fundamentales: una batalla que pelear, una aventura que vivir y una doncella que rescatar. Estos deseos, según el autor, son intrínsecos a la naturaleza masculina y son el reflejo del carácter de Dios. El salvajismo de corazón al que Eldredge se refiere es esa naturaleza intrépida, aventurera y guerrera que Dios ha implantado en cada hombre. Eldredge anima a los hombres a redescubrir y abrazar esta parte de sí mismos, a salir de la monotonía y la conformidad para vivir vidas llenas de propósito y pasión. Según Eldredge, esta naturaleza salvaje no debe ser reprimida, sino redimida y dirigida hacia causas nobles y justas. Salvaje de Corazón invita a los hombres a redescubrir y vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza, que es valiente, apasionada y llena de propósito. Todas estas posibilidades estaban contenidas en el nombre de Irad. No tenemos registro de noticias certeras de su trayectoria, pero lo que sí sabemos es que es otro de los espejos que dejó el Señor registrados en ese libro de la vida que nos habla de tantas maneras, y en este caso seguimos descubriendo tesoros que dejó paradójicamente velados y revelados en la narrativa de la historia de los claroscuros de un pueblo que no deja de ser espejo nuestro.